tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que recién os conectáis a este nuevo webinar de la serie que Lead Learning tiene a vuestra disposición y que pues versa alrededor, como sabéis, ya de la economía digital y sus diferentes manifestaciones. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es de máxima actualidad, como es la financiación de las ideas emprendedoras. En este caso, más que focalizarnos en una técnica concreta de financiación, vamos a hablar de algo pues, que está muy en boca de todos, dadas las circunstancias actuales, que es el bootstrapping. El bootstrapping y en concreto en las startups tecnológicas. Bueno, antes de nada, dar la bienvenida no solamente a los que nos estáis escuchando aquí en Europa, en España, sino en Latinoamérica, que también tenemos bastantes seguidores. Presentarme, mi nombre es Martín García Vaquero, soy doctor en Economía y Empresa, soy MBA Executive también y licenciado en Ciencias Físicas. Y soy, bueno, pues un poco asesor, profesor, inversor y emprendedor. Una mezcla de varias cosas que me permiten, pues desde el punto de vista del webinar que vamos a desarrollar, pues dar un punto de vista en primera persona, contado desde la experiencia y contado desde lo que llevo viviendo en los últimos, pues casi ya 30 años. El funcionamiento del webinar, para que los que no tengáis familiaridad con el tema, pues van a ser 30 minutos de exposición. A continuación dispondremos de 5 minutos para que vosotros planteéis vuestras dudas, penséis alrededor de las reflexiones que vamos a ir realizando, y al final, bueno, pues tendremos unos 10-15 minutos para la resolución también online, en abierto, de las diferentes preguntas que vayamos a resolver. Muy bien, pues damos comienzo sin más al webinar y vamos a empezar, pues vamos a saltar de la economía digital, vamos a saltar nada más y nada menos que al año 1626, cuando don Francisco de Quevedo y Villegas, autor español, pues publica algo llamado La vida del buscón, una de nuestras obras, las obras maestras de la literatura española, donde hablaba, bueno, pues la historia de la vida del buscón. Pues yo creo que más o menos todos los que estamos aquí en España o en Latinoamérica, yo viajo bastante por allá y bueno, pues comentándolo en uno de mis últimos viajes hablábamos de la literatura, ¿no? Tanto de allí como de aquí, y creo que es también un autor allí conocido. Bueno, pues vamos a empezar, quiero introducir el tema con una pequeñita adivinanza, y la adivinanza que por supuesto, puesto que no tenemos de momento interacción, la voy a tener que responder yo solo, yo mismo, pero la adivinanza es: ¿qué tienen en común el Buscón de Quevedo, 1626, publicación, con algo que nos suena a todos bastante, comprado por Facebook por 9.000 millones de dólares hace no mucho tiempo? Bueno, pues ¿qué adivinanza, qué cosa, qué denominador común tienen estas dos? Vamos de nuevo para atrás, historia de la vida del buscón, además esto publicado, la novela española, una de las primeras ediciones, siglo pasado, y WhatsApp. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, pues que ambos tuvieron que sobrevivir, tanto el autor como el protagonista, en este caso el Buscón de Quevedo, como WhatsApp, tuvieron que sobrevivir a una escasez extrema de recursos financieros, de financiación, para la puesta en marcha de bien su novela o bien su idea emprendedora o bien el contenido de la propia novela. Entonces, es muy bonito emprender, es muy poético, la verdad es que nos están empapando a diario de atrévete, lánzate, tienes recursos, tenemos por el lado de la oferta suficiente inyección de capital, te vamos a ayudar por parte de las instituciones, por parte de lo público, lo privado, hay retos, hay concursos de innovación tecnológica, hay financiación aparentemente por doquier, pero fruto del estudio que he realizado recientemente, bueno, pues se ve que las cifras distan mucho
de que la oferta de liquidez y la oferta de dinero pueda satisfacer la demanda que hay de capital en los mercados. Es entonces cuando surge este término, un término anglosajón, que aunque no me gusta excesivamente abusar de ellos, el bootstrapping, pero tenemos que utilizarlo. Entonces, el bootstrapping lo voy a intercambiar, si me permitís, por la palabra también busconeo, busconeo del Buscón de Quevedo, que no es ni más ni menos que el bootstrapping dicho, como decimos acá en España, pues es buscarse la vida cuando la escasez de recursos financieros es extrema, cosa que ocurre en la mayoría de las startups en las primeras fases de la vida. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? En esta media horita vamos a desarrollar pues un modelo, y vamos a justificarlo, un modelo, un canvas, un modelo de evaluación de las diferentes técnicas de bootstrapping, un modelo de carácter, como veremos, multidimensional, que consta de 5 dimensiones y que va a integrar diferentes variables clave y que vamos a poder aplicar tanto si somos una startup, como si somos emprendedores con una idea naciente, como si somos alguna de las técnicas las utilizan las grandes empresas también, y vamos a ver en este modelo cómo se relacionan las diferentes perspectivas. Daremos algunas pinceladas. El tiempo es escaso, pero sabéis en cualquier caso que toda esta documentación, aparte de que está a vuestra disposición, se puede ampliar en el momento que queráis, simplemente poniéndoos en contacto con nosotros, con Lead Editorial, claustro del que tengo el honor de formar parte. Bueno, pues como decía al principio y como decía también Albert Einstein, yo siendo físico, pues obviamente es uno de los ídolos que uno tiene cuando estudia la carrera. Decía que la única fuente de conocimiento es la experiencia. Esto que les voy a mostrar aquí, que os voy a contar y que os voy a transmitir, es fruto de un estudio que se ha realizado en la Comunidad de Madrid con un número de casi 40 startups. 40 startups en diferentes fases de la vida, startups tecnológicas, startups que tienen las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, su denominador común. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué necesidad tienen todas estas empresas? Y todas estas empresas y muchos de nosotros en esa faceta emprendedora. Aunque en Europa estamos ahora mismo en una media del 36% de intención de emprendimiento frente a otros países u otros bloques económicos, como puedan ser Estados Unidos, como pueda ser Japón, pueda ser las economías asiáticas, etcétera, que ronda entre el 50 y el 60%, nuestros porcentajes son sustancialmente menores en términos de intención emprendedora, pero sí que este diferencial, digamos, se va paulatina y aceleradamente acortando y vamos convergiendo, con lo cual, al final, en la sociedad mundo siglo XXI, pues de alguna forma o de otra, todos nos veremos abocados tarde o temprano a emprender, bien por convicción o por necesidad o por pasión o por diferentes motivos, pero de alguna forma nos veremos impelidos, promovidos, impulsados a emprender. Entonces, la necesidad más clara que hay, y podemos ver ahí, emprender en startups tecnológicas, si tenemos algo de tecnología, esto es, como les hablaba, es fruto de una muestra que se ha tomado con startups tecnológicas, pero es generalizable a otros sectores. Bueno, pues al principio, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los ingresos, el flujo de caja, los empleos, hay que hacer un desembolso significativo. Como pueden ver, podéis ahí la curva, pues en el tiempo, ingresos, flujos de caja, esa barrera de ingresos hay que suplirla de alguna forma, y hay que suplirla con estas técnicas de bootstrapping, con estas técnicas de, entre comillas, busconeo o creatividad a la hora de suplir esa escasez de recursos. La propia Comisión Europea reconoce que no hay suficientes recursos por el lado de la oferta para inyectar capital, lo reconoce abiertamente, y dice también que estamos sobre todo propulsando medidas de carácter indirecto. ¿Esto qué es? Fomento de la cultura emprendedora y educación en cultura emprendedora.
Bueno, podemos fomentar, podemos desarrollar la cultura emprendedora, pero si no hay capital en los mercados, pues tenemos realmente un problema. Bueno, pues ciclo de financiación, una perspectiva adicional, pues podemos ver en el eje horizontal, en el eje de las X, se puede ver que desde la idea al principio, la idea, si vemos ahí de color naranja, la curva frente a la curva de color azul, que es el riesgo, pues el riesgo va decreciendo a medida que vamos obteniendo clientes, nos vamos asentando en el mercado, vamos consiguiendo, pues al principio el prototipo del producto, los primeros clientes, crecimiento, etcétera. Y dependiendo de dónde estemos, pues utilizaremos una técnica u otra. Habla de las 3 Fs, habla de los business angels, ángeles inversionistas o inversores particulares, que no solamente, o smart money también, capital inteligente, que lo que hacen no es solamente, o lo que hacemos, no es solamente inyectar algo de capital, sino aportar toda nuestra red de contactos, experiencia y conocimiento. Y hablamos de financiación de capital semilla también, donde hay muchos agentes en el mercado, pero ahí en medio hay una palabra, un concepto subyacente, que es el bootstrapping del que estamos hablando. Bueno, vamos a seguir avanzando, justificando esta necesidad que existe. Y vemos, pues, cogí Google Académico y, bueno, pues hice ahí unas pequeñas búsquedas acotando y dije bootstrapping financiero en startups, ¿vale? Estamos hablando con mucha familiaridad, me vais a disculpar, de startup, pero debo definir a startup como una empresa normalmente, más que una empresa, es una idea, un concepto, no es una empresa todavía, es importante, que tiene la tecnología alrededor como palanca para acelerar su crecimiento rápidamente. Entonces, esto es una startup. Una startup empieza, como hemos visto en la diapositiva anterior, empieza en una idea, como cualquier idea empresarial. Pero las startups, a diferencia de otras iniciativas empresariales, tienen la tecnología. La tecnología es un freno, pero es una palanca aceleradora, multiplicadora, que puede hacer que nuestro crecimiento sea, vamos a la diapositiva anterior, sea muchísimo más pronunciado. Nuestro crecimiento, una vez que hemos superado esa barrera de financiación. Bueno, pues decíamos que hemos hecho una pequeña búsqueda ahí, pues para demostrar que efectivamente la demanda es significativamente creciente. Llegados a este punto, y puesto que, como decíamos al principio, cualquier conocimiento que no esté basado en la evidencia empírica, en lo que ocurre, en la observación, en qué está ocurriendo con las nuevas iniciativas empresariales, tecnológicas, bueno, ¿cómo construimos el modelo? Pues observando, preguntando, validando, construyendo el prototipo y utilizando diferentes modelos existentes y haciendo, como vamos a ver en este tránsito de las siguientes diapositivas, pues poco el camino de construcción. ¿Cómo lo construimos? Bueno, pues alrededor de conceptos que a muchos de vosotros os resultarán conocidos. Pues hemos cogido por un lado el modelo de Lean Startup. ¿Qué es una Lean Startup? Pues es una empresa, es una idea que hay que validar en el mercado. Si veis ahí ideas en el circulito en verde, se construye algo, un pequeñito prototipo que se puede transformar en producto, hay que medir, y aquí faltan flechas porque después de medir tendríamos que ir de nuevo hacia el producto, porque es producto, medir, producto, medir, datos. Al final esto es un todo. Es el Lean Startup que va desde la idea al mercado. Y es un proceso de continuo aprendizaje. Y es Lean, ¿por qué es Lean? Porque es ligero, porque tiene que ser muy rápido, muy ágil. Tiene que ir rápidamente esa idea con ese prototipo, preguntar a los clientes e ir desechando desperdicios, ir desechando a esos posibles clientes. Todavía no tenemos un cliente, nadie ha pagado por ello de momento. Entonces, bueno, pues tomamos ideas de este modelo. Tomamos ideas también del modelo de, bueno, pues innovación, tecnología y startups el proceso de desarrollo de clientes, que es muy parecido. Otro autor, citábamos aquí un autor que es Al Ries, año 2011, pero otro autor
Steve Blank, muy conocido, y que hemos visto que la mayoría, el 90-95% de las empresas que hemos analizado utilizan estas metodologías. Dices, yo cuando tengo una idea y tengo un prototipo, no tengo todavía el cliente, tengo que validar que ese cliente está dispuesto a pagar. ¿A pagar por qué? A pagar por este prototipo que se convertirá en un producto estable y que tendremos que ir mejorando, versión 1, versión 2, versión 5, versión 17.000.0. Entonces, una vez que hayamos superado esa búsqueda de clientes y hayamos hecho ese pivotar, iterar, es decir, al final tenemos que ir prueba, error, prueba, error, prueba, error, tendremos, una vez que hemos hecho ese descubrimiento de cliente, podremos empezar a considerar que esa búsqueda, esa idea, ese prototipo se ha convertido ya en una pequeña empresa, y ya podremos decir que esa validación, hemos pasado esa fase y tenemos ya que crear clientes, crear empresa. Bien, bueno, pues llevamos un modelo, llevamos dos modelos, pues se tuvo en cuenta también el famoso modelo de negocio de Canvas de Osterwalder, ¿no?, del año 2011, basado en una tesis doctoral del año 2004. 7 años tardó en publicar el libro después de la tesis, una tesis muy breve, pero muy importante, concisa, no llegaba a 100, alrededor de las 100 y poco hojas. El famoso Canvas de Osterwalder, que nos ayuda a desgranar las diferentes actividades que tiene o una startup o una idea que se va a poner en marcha, un posible producto, una nueva idea de empresa. Bueno, pues tomamos también varias componentes, no solamente del modelo de negocio Osterwalder, sino del modelo de negocio. Hay otro autor, esta es la Escuela Europea de Modelos de Negocio, otro autor que se utiliza mucho, y al final Gassman es un autor, está en Suiza, al final desglosa el 90% de cualquier negocio mundial lo desglosa en 55 piezas clave. Simplemente 55 piezas clave. Bueno, pues tomamos también, de aquí tomamos piezas para construir nuestro modelo de diferentes. Parece que el Canvas, el modelo de negocio, innovación, modelos de negocio, Canvas Osterwalder es lo único. Bueno, pues esta es una tabla simplificada de una tabla o de varias tablas que ocupan varias hojas de diferentes. Pues tenemos desde Chesbrough con la Open Innovation, innovación abierta, tenemos por supuesto Osterwalder, tenemos Johnson, tenemos diferentes autores que tratan diferentes medidas, diferentes dimensiones que se aplican a la hora de desarrollar una empresa, financiarla y tener en cuenta ciertos elementos. Otro modelo ya más desarrollado en la cocina, en nuestra cocina, fue el ver las fases de desarrollo de una empresa y decir, oye, ¿qué necesidades de bootstrapping tienen? Dependiendo de en qué momento nos encontremos. Si estamos en la etapa de idea, ahí a la izquierda en rojo, etapa de idea y turbo, bootstrapping. Esto es simplemente una idea, un producto pre-beta. Hay que hacer mucho esfuerzo individual, los solopreneurs, equipos sin consolidar, sin procesos, familia, amigos, inversiones muy bajas, o dependiendo de si estamos en una etapa de seed, de semilla, de creación, que esto ya está arrancando. Nuestra idea es poco más, ya es un pequeñito negocio. Y por último, desarrollo de la empresa. Podéis ver ahí a la derecha, donde efectivamente se sigue haciendo bootstrapping. Bueno, pues fruto de todas estas reflexiones, hemos llegado y hemos validado y hemos comprobado pues que hay un modelo que está ahí, que tiene 5 dimensiones fundamentalmente, que son las que aquí podéis ver. Tiene una dimensión central que es la dimensión financiera. No olvidemos que el bootstrapping, es decir, ese buscarse la vida, buscar recursos cuando hay una escasez de recursos financieros, gira en torno fundamentalmente al mundo, a las finanzas, a los recursos financieros, a los dólares, a los euros, a los pesos, a la moneda que sea. Bueno, pues hemos visto que además de una dimensión financiera, hay una dimensión de recursos, también con sus distintas variables, hay una dimensión de procesos, hay una dimensión de clientes y hay una dimensión de redes. 5, dicen, bueno, ¿y esto
¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues sirve teniendo en cuenta, en este caso lo hemos hecho para el sector de las TIC, teniendo en cuenta las diferentes variables del entorno. Estas que están aquí en color verde son las variables endógenas, las variables de nuestra idea, nuestro prototipo de empresa, o nuestra pequeñita empresa, o nuestra empresa un poco más consolidada. Dice, bueno, pues ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Antes de ¿para qué me sirve? ¿Quién puede hacer uso de este modelo? Emprendedores, startups, pymes, a nivel académico también, a nivel formativo, las instituciones, incubadoras, aceleradoras y, por supuesto, las administraciones públicas. Y como sé que vamos justos de tiempo, voy a ir a las variables del modelo directamente y voy a citar algunas que hemos visto que se utilizan de manera recursiva, regular, intensiva. Algunas se utilizan más, algunas se utilizan menos, pero en la mayoría de los casos todas, y son parte de las que aquí se presentan, son variables fundamentales para salir adelante cuando hay muy pocos recursos financieros. Y vamos a hablar de cosas que se han hablado: utilización de préstamos personales, bancarios, préstamos de familiares, amigos, uso de la tarjeta de crédito del emprendedor, retener el sueldo del emprendedor. Los emprendedores, hemos detectado el 80% de los emprendedores no cobran sueldo, se retienen el sueldo, no tienen sueldo para pagarse. O trabajos compatibles con otras empresas, subvenciones, o retrasos del pago a los proveedores, o incluso se difiere o se exime el pago de impuestos. Estas son algunas de las diferentes variables en la dimensión financiera del modelo. Recordad de las 5 cajas de color verde que hemos puesto y que hemos diseñado al principio. Decir, antes de pasar a la siguiente dimensión, que el bootstrapping no es incompatible, por supuesto, con otros métodos de financiación. Es decir, podemos estar obteniendo financiación vía crowdfunding, o vía microcréditos, o vía préstamos bancarios, o préstamos personales, o business angels, pero no es excluyente, es complementario. La siguiente dimensión es la dimensión de procesos. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues que la mayoría de las empresas pues utilizan procesos muy sencillos, procesos lean, desprovistos de desperdicio, procesos lean, sencillos y muy ágiles. Comparten usos, material de trabajo, intercambian productos y servicios, hacen mucha subcontratación de procesos que no son propiamente diferenciales, compran, alquilan equipos de segunda mano, minimizan stock. Algunas de las variables de la dimensión procesos. En la dimensión de recursos, bueno, pues nos encontramos también con un amplio aquí argumentario que hemos detectado y que ahí está. Dice, bueno, pues empiezo esta vez por el final: establecer colaboraciones a coste cero, contratar trabajadores con salario por debajo del mercado, uso intensivo de aplicaciones gratuitas, o hacer mini centrales de compras, coordinar compras de material con otras empresas, o desarrollar la actividad desde un centro de negocios o desde nuestra propia casa, que hace solamente 10-15 años estaba muy mal visto. Ahora el tener el trabajo en casa es casi algo normal. Dimensión clientes. Dimensión clientes, pues compartir clientes con otros colaboradores, acelerar la facturación vendiendo por debajo del coste. Cómprame ahora que te lo voy a vender mucho más barato por debajo de él. Sobreutilización de actividades de marketing con ingresos cero, es decir, como forma de captación acelerada de clientes. Aceptar pagos diferidos, que aceptamos todos y que en términos, al menos en España, en términos por el Real Decreto, no se pueden aceptar por encima del estándar, que de 60 días, o aplicar, como hacen algunas empresas, intereses si mi cliente me paga con una demora superior a la establecida, a los 2 meses, o a lo que se haya pactado, 2 meses, 3 meses en el contrato. Y hay una dimensión también de redes que hemos detectado que existe, que es, bueno, pues uso de economías de escala a través de redes de colaboración, tanto físico como virtualmente, uso de modelos
colaborativos, produciendo servicios, productos compartidos. Aquí me vienen a la cabeza cientos de ejemplos que por tiempo no puedo contar. Se me viene el más conocido, es que el propio iPhone o el propio iPod pues tienen embebidos, tienen incrustados componentes que son de la competencia directa de Apple. Entonces, uso de modelos colaborativos para afrontar proyectos en clientes, porque somos tan pequeños muchas veces en estas fases que tenemos que ir haciendo cooperación, metacooperación. Uso de redes personales, decíamos, o profesionales para identificar nuevas oportunidades de venta. En resumidas cuentas, tenemos un modelo con 5 dimensiones. Hemos visto la dimensión financiera, clientes, productos, procesos, redes, que hábilmente utilizado y hábilmente conjugadas con otras alternativas de financiación nos van a permitir sacar adelante nuestro proyecto de emprendimiento. Quisiera acabar, no sin antes hacer una pequeña reflexión. Yo tengo el honor, el privilegio de haber mentorizado, haber acompañado a varias empresas, a una de las empresas, pues una que está top 3 en Internet a nivel mundial. Y bueno, pues viendo su WhatsApp, el estado, que sabéis que pone estado WhatsApp de uno de los socios fundadores, a los que ayudé desde la misma idea inicial, pues me llamó la atención que después de haber conseguido casi 30 millones de euros de capital en diferentes rondas de financiación, insisto, está entre las 3 mayores del mundo, esto lo ha conseguido simplemente en 7 años. Bueno, pues me llamó la atención que en su estado lo que pone debajo es bootstrapping. A pesar de los 30 millones de euros, seguro que se están reteniendo sueldos, cobrando por debajo, a pesar de estar entre los 3 primeros del mundo. Es decir, como conclusión, el término bootstrapping cada vez es más necesario, esta creatividad extrema, esta creatividad permanente que tenemos que estar desarrollando, ejecutando, poniendo en marcha, validando con el mercado, de manera que nos permita esa fase que veíamos al principio de cero ingresos, de ingresos negativos, afrontarla, superarla, como hizo, pues como decíamos al principio, como hizo WhatsApp, como hizo mi compañía, la compañía a la que acompañé, o como describía perfectamente ya hace varios cientos de años el propio autor Francisco de Quevedo y Villegas con su obra El Buscón de Quevedo. Por mi parte, poco más que agradecer vuestra atención. Vamos ahora a dejaros unos minutos para reflexiones, preguntas. Sería un placer que estuviéramos cara a cara. Seguramente que en próximas ediciones y tecnológicamente conseguiremos esto, pero de momento lo que vamos a hacer es lo de siempre, y es que nos vais a poner vuestras diferentes preguntas, vuestras diferentes sugerencias. Os dejamos 5 minutitos, nos los mandáis y conversamos de nuevo. Pues muchas gracias y hasta ahora. Hola de nuevo. Bueno, pues nos han entrado varias preguntas. Vamos a empezar por la pregunta de María, que nos pregunta, ¿existe algún porcentaje, alguna cantidad predefinida hasta la cual podamos invertir y a partir de la cual decíamos cortar, porque la solución no es viable, la solución, el producto, el nuevo emprendimiento, etcétera? Esta es una pregunta amplia y compleja de responder. Si nos ceñimos a las ciencias matemáticas, no existe una cantidad exacta, pero sí que se puede acotar. Me explico. Es decir, hay diferentes variables que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el sector donde estás, donde operas, el tipo de actividad, si es una actividad de prestación de productos, si es una prestación de desarrollo de servicios, desarrollo de productos, el tipo de actividad de producto, de necesidad que satisfaces. Luego, otra pregunta importante que te tienes que hacer es la siguiente: ¿hasta qué medida estoy yo satisfaciendo una necesidad real que existe en los clientes y por la cual mis clientes potenciales van a estar dispuestos
a pagar. Porque muchas veces pensamos en términos de oferta, pensamos en términos de lo que yo puedo ofrecer, pero no pensamos en términos de demanda, de lo que la gente querría comprar y si está dispuesta a pagar y el precio que le pongamos. Entonces, yo me quedaría con estas 3 o 4 más o menos. Esto sería fruto de una sesión de varias horas. En sí mismo, por motivos de tiempo, es una pregunta apasionante. Desde luego me pondría a escribir aquí diferentes modelos para ver, porque necesito más datos. Vamos a tener, estamos comentando ahora en el intermedio, vamos a tener una plataforma interactiva a partir de un par de semanas o así aproximadamente, y desde la cual podremos interaccionar y podremos de una manera mucho más en tiempo real, interactiva, podremos resolver y podremos acotar estas preguntas tan amplias que con un poco más de información estaría seguro que llegaríamos a una conclusión mucho más concreta. Pero sí que hay, por supuesto, una cantidad y depende de variables quanti y quali, dependiendo del modelo, como te he contado al principio. María, gracias. Nos pregunta Pedro también, dice, ¿puedes contarnos qué compañía fue la que asesoraste y en cuál fue tu experiencia? Bueno, yo voy a hablar, en este caso estaba pensando, voy a hablar de una compañía en concreto. Yo tengo, cuando hablas, ¿cuál fue tu experiencia? Mi experiencia es muy amplia en muchos emprendimientos. Algunos han ido mal, pero otros han ido muy mal, y algunos han ido bien, y alguno espero que vaya en el futuro no muy lejano pues fenomenalmente bien, como un torpedo. Entonces excede también el objetivo de esta sesión el hecho de que yo cuente más sobre mi experiencia, pero me voy a fijar en esta compañía en concreto. Y esta compañía actualmente está entre los top 3 a nivel mundial y se llama Busuu.com, www.busuu.com. B de Barcelona, U de Ucrania, S de Suecia, U de Ucrania.com. Entonces, recuerdo que los emprendedores llegaron con poco más que una idea en una escuela de negocios donde doy clases, y me llegaron con una idea que era tan sencilla como: oye, ¿cómo podríamos desarrollar algo? La idea que tenemos es para aprender idiomas por Internet. Y todo esto porque los emprendedores, los estudiantes entonces, no emprendedores, los estudiantes a los que mentoricé, pues vienen de diferentes partes de Europa. Pues todo esto imaginaos en inglés, ¿no? Dice, bueno, pues desde una idea ahí naciente hasta lo que se ha convertido hoy, que es, pues, para el aprendizaje de idiomas, una de las tres plataformas más importantes del mundo. No he contado nada que sea confidencial, con lo cual espero que si me oyen en algún momento entiendan, porque esto sirve además de minutos de publicidad para que tengáis, mis queridos exalumnos, exmentorizados, para que tengáis más clientes. Eso en cuanto a la pregunta de Pedro. Y en cuanto a la pregunta de Joaquín, nos pregunta, dice, ¿este modelo es aplicable a otras disciplinas como el derecho o las ciencias sociales? No me queda clara la pregunta si, al haber hablado de empresas de carácter tecnológico, estas son las técnicas que se aplican en empresas de carácter tecnológico, y lo que preguntas, Joaquín, ¿son aplicables a empresas de prestación de servicios profesionales, despachos de abogados, ciencias sociales, por ejemplo, tema que se me ocurre, asesorías, gestorías, etcétera, etcétera? Absolutamente, absolutamente son aplicables. Quizás hay algunas que hay que reutilizar o adaptar. Estoy pensando en el stock, estoy pensando en el equipo de segunda mano, estoy pensando en algunas técnicas concretas, pero sí, son absolutamente aplicables. Decir, para concluir, y en relación tanto al webinar, a lo aquí expuesto, como a vuestras preguntas, que cada una de estas técnicas luego tiene su propia metodología.
metodología para la puesta en marcha, seguimiento y sus propios indicadores de seguimiento de éxito. Es decir, no es simplemente, estábamos comentando en el paréntesis, decir, bueno, pues voy a diferir pagos y a mis proveedores les voy a pagar pues a 90 días. O en vez de a 3 meses, a 4 meses, a 120 días. No, bueno, pues hay que ver cómo, por qué, justificarlo, como hacen muchas empresas grandes con los que somos más pequeños, entonces que te lo justifican además y tú lo compras. Dicen, bueno, pues mira, es que entras ya al final del ciclo del cierre de facturación de este mes y como eso significa 1 mes y medio de retraso, pues sí, nosotros cumplimos el contrato que es de 60 días, pero te están metiendo 45 más, que al final 60 más 45 son 105, que si te coge a final de mes, pues al final los 60 se ha convertido en 120. Por poner un pequeñito ejemplo. Pero vaya, a lo que voy es que cada una de estas técnicas y algunas más requieren de cierta metodología y sobre todo de una orquestación y de una coordinación junto con el resto, decíamos, de las metodologías de financiación y de salir adelante. Porque realmente en el siglo XXI en la empresa, en la monoempresa hablábamos ya no de entrepreneurs, sino de solopreneurs. Es decir, el trabajo en red, tenemos que trabajar cooperando. Bueno, pues esto cada vez va a ser mucho más normal y más necesario. Así que el reto que lanzo aquí es que tendremos que españolizar o castellanizar el término bootstrapping y buscar el equivalente en español, porque también entre risas decíamos que esto, pues aunque se haga, y hay literatura que así lo demuestra al respecto, estudios a nivel mundial, pero no nos olvidemos que tanto el Buscón como Rinconete y Cortadillo o como el Lazarillo de Tormes, la novela picaresca española, no nació en los países nórdicos, ni nació en los países anglosajones, ni nació en muchos otros países. Es algo puramente hispano, latino y que lo hacemos saber muy bien. Lo sabemos hacer, lo sabemos realizar, ejecutar, llevar a cabo excelentemente bien. Así que yo creo que ya es hora de que españolicemos o castellanicemos este término bootstrapping, porque somos desde luego unos maestros en el arte de llevar esto a cabo. Yo por mi parte poco más que agradecer vuestro tiempo y vuestro interés y como siempre quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis adicional. Muchas gracias.